Pues ya. ¿Cómo empiezo este video? Hola, pelona. Ay, creo que nunca había saludado así aquí en el canal, pero el día de hoy hay una nueva sección en mi canal que espero sí sea recurrente y le vamos a llamar Voice Notes. Es como este juego de palabras de notas de voz porque lo que te quiero platicar en este video en algún momento lo escribí en mi journal y entonces todas esas notas o todos esos escritos ahora los quiero pasar a la voz, no me los quiero quedar, no quiero que se queden en esta libreta y los quiero compartir contigo porque yo sé, gracias a mi otra red social, que a ti te gusta mucho cuando yo te hablo como de... Cuando yo te hablo de cosas y nos ponemos a reflexionar y nos ponemos así... Pues ya sabes. Pero bueno, empezamos potentes por el título del video. Ya no quiero ser Mafer la modelo. Esto va a ser una plática íntima. Esto va a ser una terapia de exposición porque te voy a platicar mis más profundos sentimientos, mis más profundas heridas, mis más profundas inseguridades. Entonces, pues nada, bienvenida, bienvenido y espero que este video te guste y puedas encontrar algo bueno de aquí. Entonces voy a empezar. Qué nervios. Ya tenía mucho tiempo queriendo hacer este video porque esto es algo que me ha pasado a mí, pero estoy segura que es algo que te ha pasado a ti, no importa si no eres modelo. Esto aplica literalmente para todos los seres humanos habidos y por haber. Y quiero hablar en grandes rasgos de la perfección, de la comparación, de estas vidas perfectas que vemos en redes sociales. El modelaje simplemente lo voy a poner como en el escenario porque me va a ayudar a poder explicarte mejor un poquito qué es lo que estaba sintiendo y como todo esto que traigo en mi cabeza, pero yo creo que este video tiene nada que ver con el modelaje y todo que ver con lo que traigo aquí adentro. Y es porque yo sé que estamos acostumbrados de repente a ver como estas vidas perfectas en redes sociales, como a todas estas personas logrando cosas. Justamente siento que ese es el otro lado que le hace falta a las redes sociales y es como el vulnerabilizarnos un poquito más y que esta otra perspectiva nos ayude a darnos cuenta que no hay vidas perfectas, que nadie tenemos todo solucionado. Pero a ver, voy a empezar porque no le quiero dar más rollo al asunto. No sé si ya dije que si me ves leyendo es porque traigo mis apuntes aquí. Quiero usar también como referencia el modelaje porque yo sé que la mayoría de ustedes me conocen gracias al modelaje y muchas veces me han dicho como que wow, Mafer, tu vida y wow, Mafer, que viajas y wow, Mafer, tu trabajo. Y la verdad es que es un trabajo con el que estoy sumamente agradecida, me ha hecho muy feliz y me ha hecho aprender muchísimas cosas, pero más allá de todo lo que tú ves en mi Instagram, hay muchas cosas que me he guardado para mí que creo que también son importantes, tanto como de mi camino en el modelaje como en mi camino personal. También quiero hacer otro paréntesis aquí y es que si tú me ves llorar en el video, no te asustes. Yo soy súper sensible y a mí me dan ganas de llorar todo el tiempo y ahorita ya quiero llorar. Pero es normal, ¿ok? Voy a empezar con un poquito de contexto. Yo empecé a modelar cuando tenía aproximadamente 17, 18 años, cuando estaba saliendo de la prepa y ahorita ya tengo 29. Eso quiere decir que tengo más de 10 años modelando. Literalmente yo crecí con el modelaje o el modelaje y yo crecimos a la par. Y la Mafer, o sea, si yo veo atrás, la Mafer de la prepa que inició en un curso de modelaje a la Mafer ahorita que tiene 29 años, es totalmente diferente y son etapas totalmente diferentes. Y si en este momento yo me presento, te diría, hola, soy Mafer Vega y soy una perfeccionista en recuperación. Yo creo que esto debió de haber sido el intro del video, pero es de lo que te quiero hablar, de mi perfeccionismo. Ay, no, es que siento que le estoy dando muchas vueltas. Creo que de donde nace todo y donde me nace también como esta inquietud de platicarte todo esto es que justamente en mayo del año pasado yo estaba haciendo temporada en Japón, no estaba aquí en México y estaba en Japón porque es por el modelaje y ahorita en mis redes sociales me empezaron a salir recuerdos de lo que hacía y como todo lo que posteaba y etcétera, etcétera y volteo a ver la MAF de este año y son MAF totalmente diferentes y como que me dio mucho gusto eso, pero también me hizo ver como la otra perspectiva de todo el cambio y como todo el enfoque diferente que ha tenido mi vida. Y para mí ese viaje, como te digo, fue game changer porque literalmente revolucionó mi vida y te voy a contar un poquito de lo que probablemente no viste
que tú solamente viste como esta vida perfecta. Y no porque yo publicara cosas fake, sino porque eso es lo que se puede interpretar, ¿sabes? O sea, obviamente no me voy a subir yo llorando y contándote de que estoy en crisis. O sea, hay momentos que te los guardas y luego ya. Ahorita, justamente que estoy en otro punto de mi vida, es cuando tengo el valor de contártelo, pero mucha gente se va con la finta de que esta parte de los viajes de modelos y las temporadas fuera de tu casa y todo eso son cosas padrísimas, y la verdad es que sí, pero lo que tienen de padres lo tienen de difíciles, porque estás lejos de tu familia, de tus amigos, de tu casa, estás en otro país, en otra cultura, otra comida, otras costumbres totalmente diferentes, otro entorno, y es cuando te enfrentas a estar solo. Y lo que tú no sabes de mi viaje o de mi temporada en Japón es que yo estaba pasando por una crisis gigante existencial. Y lo que me gustaría decirte es que ahí en Japón fue donde nació como esta crisis o esta inquietud o esta ansiedad y bla, 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 pero es algo que yo ya venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y te digo, no solo por el modelaje. El modelaje creo que fue como esta luz o este reflector que me ayudó a voltear, a ver como todas estas heridas y a trabajar en ellas. Yo soy fiel creyente de que cuando te haces el loco e intentas no voltear a ver tus heridas, lo que te duele o lo que te incomoda, no hay manera, porque la vida te lo va a presentar de una y mil maneras hasta que te enfrentes a ello, y eso fue lo que a mí me pasó en Japón. O sea, son cosas que yo ya venía arrastrando de mi vida personal, de mis relaciones con mi familia y así, y yo creo que mi herida más grande, a la que le huí todo el tiempo, o la que tenía como un poco más disfrazada, es como la herida del perfeccionismo, de no sentirme suficiente, y el perfeccionismo se volvió mi mejor amigo y me acompañaba a todos lados. Y la verdad es que es como algo muy silencioso que no me di cuenta en qué momento también yo lo arrastré al modelaje, pero pues era obvio porque no lo había trabajado. Y entonces yo empecé a vivir todas mis temporadas con demasiada ansiedad, como con demasiada frustración, porque justamente el perfeccionismo hace que nada de lo que hagas sea suficiente. Y entonces cuando a mí me decían de que Mafer, esta temporada te vas a ir X lugar, automáticamente mi cabeza se llenaba como de estos pensamientos de que, ok, te vas a ir a Madrid, y entonces en Madrid tienes que trabajar con X, X y X y X marca, y entonces te vas a ir 2 meses, y esos 2 meses entonces tienes que trabajar todos los días, porque si no eres una fracasada. ¿Y por qué? Porque fulanita de tal ya fue a Madrid, y a fulanita de tal le fue muy bien, entonces a ti también te tiene que ir bien, porque eso significa que si trabajas todos los días, pues eres una modelo exitosa, y si no trabajas, quiere decir que eres una modelo fracasada. Y entonces, imagínense la presión que yo solita, porque ni siquiera era que mi manager o alguien me dijera o me exigiera resultados, eso jamás sucede. Simplemente era yo y mi perfeccionismo, que estaba todo el tiempo taladrándome en la cabeza con estas expectativas. Y entonces, ¿qué sucede cuando toda la novela que yo me había inventado en la cabeza no pasa? Obviamente era un sentimiento de fracaso enorme. Mi primer pensamiento era de autodestrucción conmigo misma, de es que no te está yendo bien porque no eres suficiente, no eres lo suficientemente bonita, no le estás poniendo suficientemente atención a tus outfits y no le estás poniendo, o sea, nada de lo que estás haciendo es suficiente, entonces eres una fracasada. Y ahorita que lo digo suena horrible, o sea, yo no puedo creer cómo viví tanto tiempo con todo eso en mi cabeza, o sea, es horrible, y yo sé que esto nos pasa a muchos de nosotros. Y aquí algo que quiero destacar acerca de la comparación es que la comparación es súper triste, porque cuando tú te comparas y quieres ser como la otra persona, literalmente te encierras en un molde en donde eres cada vez menos tú e intentas ser cada vez más la otra persona, y todo lo que te hace tú lo desechas y piensas que no es valioso, cuando literalmente lo más valioso de ser tú es que eres tú. Lo más valioso de ser yo es que soy yo. Y entonces, ¿por qué querría ser como alguien más? O sea, ahorita es como, pero antes era como, si tal persona está siendo exitosa es porque yo tengo que ponerme a ser como tal persona, y a lo mejor hay algo mal en mí. Y entonces, como la parte previa a mis temporadas era esta exigencia, ¿no? De yo poner en mi cabeza ciertas expectativas que tenía que cumplir durante el viaje.
Durante el viaje también venían, ya cuando me daba cuenta que las cosas no salían como en mi cabeza, pues venían como esta autoexigencia de no lo estás haciendo bien, eres una mediocre, tienes que poner más esfuerzo, de que no eres tan talentosa, bla, 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 bla. Pero como si no fuera suficiente, también cuando yo tenía que regresar a México, para mí era una pesadilla porque yo sabía que tenía que regresar a México a rendir cuentas. Lo peor es que ni siquiera era como rendirle cuentas ni a mi mamá, ni a mis amigos más cercanos, ni siquiera a mi agencia, sino como a toda esa gente de un poquito más de afuera, como no del primer círculo, sino del siguiente, que era como, es que ¿cómo puede ser posible que Maffer Vega no haya trabajado? O sea, en mi cabeza perfeccionista, y la verdad es que tan feo como suena, todo eso estaba cargado de muchísimo ego y de muchísima soberbia, porque no pasa nada si Maffer Vega no trabaja. No se acaba el mundo, no soy el centro del mundo. Pero en ese tiempo, y no te hablo solo de Japón, te hablo de mis temporadas también antes, era como de que qué miedo, genuinamente me daba miedo y me daba ansiedad decir de que voy a regresar a México, y entonces como que este perfeccionismo también me llevó a aislarme un poco porque no quería salir con ciertas personas a las que yo sabía que me iban a preguntar de que, oye, ¿cómo te fue en tal lugar? Y mi ego era tan grande y mi perfeccionismo era tan grande que me costaba muchísimo como esta parte de, no, pues no trabajé. Que no tiene nada de malo, pero yo automáticamente en mi cabeza decía de que no, y entonces esa persona me va a juzgar, y entonces ya no soy la modelo exitosa, y entonces ya no soy la modelo perfecta, y entonces porque estás modelando, porque tienes estas oportunidades, no las estás aprovechando, no eres suficiente. Y otra vez venía como este discurso de no ser suficiente, de no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Y yo sé que también hay quien puede estar viendo este video y como decir de que, ay, güey, pues literalmente todo eso lo traías en tu cabeza. Y de que pues tan fácil como de que, güey, nadie te está pidiendo cuentas, y de que no eres nadie, y X si trabajas o no trabajas. Pero precisamente ese es como el juego de la ansiedad, que tu cabeza se cree todas esas mentiras cuando yo sé que realmente no son, pero hácelo entender. Y bueno, todas estas crisis durante todos mis viajes y como todo este perfeccionismo que yo llevaba arrastrando durante mucho tiempo que no volteaba a ver, porque el perfeccionismo se mostraba en estas áreas de mi vida, pero claramente tenía muchísimo trasfondo de mi vida familiar, de mis amistades y de todo, que claramente era incómodo de resolver. Pero todas esas crisis me llevaron a la pregunta de ¿quién soy si no soy Maffer la modelo? Como ya te había dicho, yo empecé a modelar a los 18. Entonces eso quiere decir que yo llevaba la etiqueta de Maffer la modelo por más de 10 años. Algo que es súper común era como que mis amigos, o los que no eran tan mis amigos, cuando me presentaban con otras personas, es como de, mira, ella es Maffer y es modelo y es famosa y ha trabajado con tal marca y se fue a no sé dónde. Toda esa presentación ha sucedido durante 10 años de mi vida, y yo sé que las que son modelos me van a entender, porque siento que esto no pasa tanto con otras profesiones. O sea, no es como que si tú tienes un amigo Carlos arquitecto, no llegas y dices, él es Carlos y es arquitecto y ha construido más de 50 casas. No, como que esta presentación que se basaba en lo que yo hacía, yo la fui vinculando o relacionando con, es que esto soy yo y esto es lo que más importa de mí, que soy Maffer la modelo. Yo no quería ser volteada a ver por ser Maffer la modelo. Sin embargo, fue una etiqueta que te digo que yo fui relacionando como que, ok, si la gente me conoce como Maffer la modelo, la gente me quiere porque yo soy Maffer la modelo. Y todo lo que digo ahorita se me hace tan irracional, pero me da gusto que ahorita ya lo pueda ver con esos ojos, porque antes era la realidad que yo creía y me creaba. Como te digo, esta pregunta empezó a rondar en mi cabeza de ¿quién es Maffer si no es Maffer la modelo? Porque yo tenía claro que el modelaje no me iba a durar toda la vida. O sea, ahorita te digo, ya tengo 29 años y gracias a Dios he seguido trabajando, pero esto se acaba, y la verdad es que también no quiero toda mi vida ser Maffer la modelo. Hay otras cosas que también me gustan, hay otras cosas que también quiero explorar, pero cuando me empecé a hacer esta pregunta, empecé a tener una crisis existencial durísima, porque dije, entonces, ¿quién es Maffer? ¿Maffer es Maffer la runner? ¿Maffer la marketera? ¿Maffer la maestra? ¿Maffer quién soy? Y justamente esa fue la crisis que yo empecé a vivir en Japón, porque yo llevaba 15 días de castings
y todavía no tenía ningún trabajo. Otras de las roomies que acababan de llegar llevaban un día y ya tenían trabajo. Mi perfeccionismo, mi ansiedad, mi egoísmo empezaba como, tú todavía no tienes nada, de que qué pedo, qué está pasando, ¿sabes? Otra vez todas estas cosas que ya no quiero repetir. Y al mismo tiempo en mi trabajo godín, yo trabajaba remoto porque estudié marketing también y me dedico a eso. También estaba tambaleando y también tenía problemas, más la parte emocional que me la pasaba ignorando. Yo fui la típica que se dio muchísimas veces de alta en terapia sola. No lo hagan, ya vieron por qué. Y entonces yo me comparaba demasiado con mis roomies y yo decía que hay algo mal en ti. Pero la verdad es que las roomies que yo tuve en ese viaje de Japón, literalmente no puedo llamarlas de otra manera porque fueron ángeles. O sea, esas niñas que aparte lo más chistoso y cómo es la vida, pero lo más chistoso es que cada una eran de lugares totalmente diferentes. O sea, tenía una roomie que era alemana, tenía una roomie que era de China, otra era de Brasil, otra de la India y otra de Italia. Esa no era mi roomie, pero también convivía muchísimo con ella. Y en ese viaje y en ese transcurso de toda mi crisis y como en esta búsqueda de respuestas, tuve muchísimas de estas pláticas con ellas y me di cuenta que ellas también tenían como estas dudas de el modelaje y como estas crisis existenciales y todo esto, y fue como para mí abrirme una perspectiva totalmente diferente porque cada una me decía cómo había enfrentado las cosas que había enfrentado, o me platicaba acerca de sus inseguridades y yo decía de que wow, no estoy loca, sí hay más gente viviendo y pensando esto, y por eso también se me hizo tan importante hablarlo y por eso estoy atreviéndome a hacer este video, porque cuando lo platicas es súper sanador darte cuenta que no estás loca y que hay gente que piensa como tú y que también hay gente que tiene a lo mejor no los mismos miedos, pero que también tiene miedos y que también tiene heridas y que también tiene inseguridades y que no son estas personas perfectas que vemos a través de una pantalla o a través de redes sociales. Y ahí en Japón, en medio de todas estas pláticas con mis roomies y el convivir con ellas y el aprenderles a ellas y el olvidarme un poquito como de Maffer la modelo, sino empezar a convivir con más personas, esto me hizo darme cuenta de que lo más valioso que a mí me ha dado el modelaje no es el modelaje per se, sino toda esta convivencia y todas estas experiencias y todo el crecimiento personal que he tenido a través de, como te digo, el modelaje para mí fue como esta luz o este reflector que es como que hay algo que tienes que tratar, amiguita, hay algo que tienes que trabajar, hay algo a lo que le tienes que poner atención y te estoy incomodando y te estoy picando porque ponle atención a esas cosas que te lastiman. Y se dice fácil, pero no es fácil y no ha sido fácil y no ha sido cómodo. En Japón tenía como esta crisis existencial y luego tenía como esta crisis de el modelaje porque no estaba trabajando tanto como yo quería. Y luego tenía esta crisis como en mi trabajo godín. Y entonces literalmente como que todas mis esferas estaban como que tambaleándose. O sea, ese viaje de Japón fue como, me incomodó tanto que fue como este jalón de orejas de ya no te puedes hacer mensa, tienes que solucionar esto ya. Y algo que yo considero mi don y mi maldición es que soy una persona muy curiosa. O sea, siempre me estoy haciendo preguntas y a pesar de que te cuento todo lo que te cuento, creo que soy una persona que se conoce muchísimo gracias a que siempre se está preguntando como estas cosas. Que la diferencia es que no siempre es fácil enfrentarte a esas cosas aunque te conozcas y entonces por eso huí mucho tiempo hay una diferencia. Ser esta persona curiosa me llevó a hacerme demasiadas preguntas y entonces también como quererle buscar respuestas a todas esas preguntas que estaban en mi mente y que me generaban ciertamente ansiedad de querer resolverlas. También paralelamente a esto, y creo que en Japón también fue cuando medio explotaron mis redes sociales, que yo empecé a hacer contenido como ya de running, como de mi vida y como a hablar un poco más acerca de ciertos temas, etcétera, etcétera. Yo empecé a hacer TikTok teniendo muy en claro que yo en TikTok no quería ser Maffer la modelo. Y sí te mostraba cosas de repente como del modelaje, pero yo tenía muy claro que yo no quería que eso fuera el centro de mi contenido, porque yo no quería tener otra red social en la que tuviera que aparentar ser perfecta como podía ser en Instagram. O sea, eso ya no era sostenible emocionalmente para mí. Y para mí TikTok fue como esta red social en la que pude ser yo. O sea, si tú comparas mi TikTok con mi Instagram, te vas a dar cuenta que en Instagram todavía me preocupa un poco más y es como pues mi portafolio también de trabajo del modelaje y entonces es un poco más curado lo que subo,
sobre todo a mis posts. En las historias la verdad es que no me importa, pero yo en TikTok no quería hacer lo mismo. O sea, yo sabía y yo sé que yo soy más que Maffer la modelo y que yo tengo más que ofrecer, y yo no quería hacer este contenido de mira mi outfit y mira mi maquillaje, porque ni me sé maquillar, y mira mi vida perfecta de que ahorita estoy en Japón y mañana me voy a Timbuktu y ahora me voy a ir a no sé dónde, porque no, o sea, yo estaba huyendo de esa perfección, ¿sabes? Y también cabe aclarar que no tiene nada de malo ese contenido. O sea, si tú haces ese contenido, no tiene nada de malo. Es contenido que consumo y es contenido que me encanta ver, y no tiene nada de malo y no quiere decir que sea superficial. Simplemente no iba con lo que yo quería compartir y no iba con la persona que era yo. Entonces, si no compartía contenido como el que yo estaba compartiendo en TikTok, iba a ser una farsa. Porque yo no soy Maffer la modelo todo el tiempo. A mí me gusta estar despeinada, en pijama, soy fodonga. No me importa genuinamente si me ves desarreglada. O sea, no estoy maquillada todo el tiempo. No uso los 1000 productos de skincare todo el tiempo. Se me está saliendo el moco. Y yo sabía que si yo intentaba hacer contenido como las demás beauty bloggers o como las demás modelos, no iba a ser sostenible para mí porque no iba a ser mi realidad. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer contenido genuino, que aporte, que refleje quién soy? Y pues literalmente lo encontré en el running, en hablarte de lo que tengo en la cabeza y compartirte mis reflexiones, porque esa soy yo. Para mí TikTok fue como esta liberación y fue como un rayito de luz de, ok, Maffer tiene algo más que ofrecer que solo ser Maffer la modelo. Cuando yo llego a México de Japón, al muy poquito tiempo renuncio a mi trabajo godín porque ya había muchos problemas que también le estaban sumando como a toda esta ansiedad y a toda esta crisis que yo traía. Me quitó un poco de ansiedad, pero a la vez le sumó un poco porque ahora ya no tengo trabajo y este trabajo me ayudaba a sostenerme económicamente y era como este soporte de hay muchas áreas en mi vida que no tienen estabilidad, pero esto me da estabilidad, entonces estoy bien, y entonces ya eso tampoco existía. Y en medio de todo este caos, esta crisis, este drama y todo esto, aparece mi amiga Janet. Ella es mi amiga desde la universidad y ella me regala 2 cosas importantísimas. Una, me extiende la mano y me ofrece trabajo, lo que calmó un poco mi ansiedad. Y 2, y la más importante, me presenta a Dios. Sí. Adiós. Y te juro que nunca voy a poder tener las palabras suficientes para agradecerle el que ninguno de los 2 gestos, pero sobre todo que me presentó y que me platicó de Dios y que me invitó a un retiro, porque Dios transformó mi vida y donde estoy ahorita parada es gracias a Él. Y ahorita me asombra tanto ver mi vida con tanta paz y verla desde un enfoque diferente que de verdad, o sea, no hay manera. Tal vez te va a sonar muy cliché, pero te juro que Dios transformó mi vida y lo hizo de una manera impresionante. Y el cómo conocí a Dios y como este caminar con Dios puede ser un video completamente aparte, o sea, porque hay muchísimo que hablar de eso. Pero a grandes rasgos, mi caminar con Dios me ha llevado también a hacerme nuevas preguntas, más las que ya traía de cajón. Y en ese caminar con Dios, también Dios me ha regalado muchas respuestas a esas preguntas que yo me he estado haciendo y que me han incomodado durante todo este tiempo. Y te quiero compartir algunas de las respuestas que Dios me regaló. Y tengo aquí anotadas como algunas de las preguntas más grandes que tenía, de las que he tenido respuesta, y que también esas preguntas, como eran así de grandes, claramente también me atormentaban muchísimo. Y eran, ¿quién soy? ¿Qué ofrezco? ¿Para qué soy buena? ¿Cuál es mi misión? Y la que ya te he repetido en el video, ¿quién soy si no soy Maffer la modelo? En este caminar de conocer a Dios no solo ha sido conocerlo a Él, porque a través de Él me he conocido a mí, tanto lo bueno como lo malo. O sea, que creo que lo malo ya lo tenía un poco más desarrollado, pero también conocer esta parte buena me ha ayudado muchísimo. Y sobre todo que lo más importante es que todos los seres humanos tenemos esta dualidad, tenemos defectos y tenemos virtudes. Pero algo de lo que me di cuenta muchísimo es que el perfeccionismo claramente como esa base, pero de esa base nacían más cosas, más heridas, más inseguridades que, ¿cómo lo puedo decir? Que permeaban otras áreas de mi vida.
porque el perfeccionismo ojalá te pudiera decir que solo lo llevaba en el modelaje, pero también lo llevaba a mi vida godín, a mi vida de maestra, a mi vida de amiga, a mi vida en mis relaciones, tanto familiares como amorosas, como todo. Y por ejemplo, hay amistades que yo me di cuenta que estaban siendo sostenidas por cosas que no debían de ser sostenidas, simplemente hacía las cosas o mantenía esas relaciones solamente porque me daba miedo a no pertenecer, y vuelve ahí como esta carencia de el no ser suficiente, el siempre ser perfecta para los demás porque por el qué dirán, por la validación externa. Esto es algo que compartí un poquito también en el video de mi cumpleaños. Si tú lo viste, ahí te platico un poquito acerca de eso. Y es como, yo ya no quiero que mis relaciones se sostengan por cosas que yo no quiero hacer. Y esto solo es por ponerte un ejemplo, porque claramente ha sido como que muy incómodo y muy retador cortar como todas esas raíces malas que yo había forjado alrededor de mis diferentes contextos en la vida. Y fue desprenderme de ciertas amistades, fue darme cuenta que tenía que cambiar muchísimos hábitos, muchísimas maneras de responderle a la vida. Me di cuenta que también tenía muchas cosas que solucionar con mi familia, muchas heridas, y claramente que el centro de todo esto es que yo había sido una persona egoísta, una persona soberbia, una persona que todo el tiempo estaba enfocada en ella y como en la perfección y la perfección y la perfección y la perfección, porque todo lo que te conté simplemente se traduce en eso, en ego, en soberbia. Pero también afortunadamente en medio de este caminar, Dios literalmente me mandó un ejército de personas a mi alrededor, las cuales han sido hasta ahora un soporte enorme en mi vida y como en esta transición y como en esta temporada de cambios. Y yo sé que si esas personas están viendo este video van a saber claramente quiénes son. Y también hay personas que se han integrado a mi vida que yo creo que no tienen ni idea, que tengo tanto que agradecerles, porque sin ese soporte yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera vuelto más loquita todavía. O sea, es que de verdad fue un ejército. O sea, yo a donde volteara yo sabía que tenía en dónde caerme, porque yo sabía que iba a haber alguien que me iba a sostener y que me iba a ayudar a seguir caminando como en esta etapa. Y ahí, gracias a este ejército, también me di cuenta que claramente sí eres de quien te rodeas. O sea, sí tiene todo que ver, porque de esas personas aprendes el cómo se relacionan con otras personas, aprendes sus hábitos, aprendes el cómo responden ante las adversidades, ante una injusticia, ante mil cosas. Entonces, para mí, también como este ejército de personas fue una escuela en la que he podido aprender muchísimo, y aprendí una lección súper valiosa, que es que yo no soy el centro de la tierra y que yo no soy lo más importante de este mundo y esta humanidad, que no soy indispensable. Y a lo mejor puedas decir como de que, ay, es que eso suena muy feo, pero todas esas personas me ayudaron a recobrar mi sentido de comunidad, que claramente estaba perdido en el piso, así de que no existía. O sea, porque yo vivía en mi cabeza, yo vivía pensando solamente en lo que me preocupaba a mí, en cómo iba a ser yo vista, en lo que yo quería lograr, yo, todo el tiempo era yo. ¿Y los demás para cuándo? ¿Y mi mamá para cuándo? ¿Y mi hermana para cuándo? ¿Y mis mejores amigos para cuándo? ¿Y los que no son mis amigos para cuándo? Hay mucha gente alrededor de nosotros que necesita ayuda. Tampoco quiero aquí pintarme como que yo era la peor persona del mundo, pero pues sí tenía como estos reflejos. Y te digo, o sea, lo más importante y de las cosas más valiosas que yo he aprendido es voltear a ver al otro y dejar de ver mi propia nariz, porque ahí también es donde he aprendido a conocerme mucho. Y quiero compartirte una reflexión que cambió por completo y que me ayudó a responder muchas de estas preguntas que te mencioné antes. Justamente en uno de estos ejercicios espirituales nos hicieron reflexionar acerca de nuestra propia muerte. Y tú tenías que imaginarte cómo sería si mañana te murieras. ¿Quién estaría en tu funeral? ¿Qué foto imprimirían? ¿A qué olería? O sea, literalmente todo. Tú tenías que hacer tu meditación e imaginarte todos los detalles, lo más que pudieras de tu funeral. ¿Quién estaría ahí? De qué hablarían, todo lo que pudieras. En esa meditación me di cuenta que las personas que estaban ahí hablaban de todo menos de Maffer, la modelo. Nadie mencionó ni las marcas con las que trabajé, ni los viajes que hice. La foto que escogieron
para mi funeral ni siquiera era una foto mía de modelo. Y toda esa gente a la que yo tenía que darle respuestas y explicaciones, ni siquiera estaba. Los que estaban eran claramente mis amigos cercanos, con los que nunca había tenido este sentimiento. Y hablaban de todo, menos del modelaje. Y ellos hablaban acerca de algún momento en el que yo les ayudé, algo que yo les compartí, algo en los que yo fui generosa con ellos, el impacto que tuve en sus vidas, alguna memoria chistosa o algo chistoso que nos pasó. Y espero que cuando yo les esté diciendo esto, ustedes también puedan dimensionar como la importancia que a veces le damos a los bienes materiales o a quiénes somos o cómo somos percibidos ante los demás. Y claramente eso no es lo más importante. Y esta reflexión sobre mi muerte me llevó a entender que yo quería hacer todo menos Maffer la modelo. Pero tampoco quería ser otra etiqueta. Tampoco quiero ser Maffer la runner, tampoco quiero ser Maffer la marketera, tampoco quiero ser Maffer la maestra. Solamente quiero ser Maffer. Y entonces me empecé a preocupar por lo verdaderamente importante, por todas estas cosas que yo iba a dejar y compartir, por lo generosa que iba a ser o no ser, por abandonar mi comodidad y realmente entregarme a los demás, que eso es lo que importa. O sea, yo quiero que cuando piensen en mí, no piensen en Maffer la modelo, sino que piensen en Maffer como persona. Y esto también me llevó a darme cuenta y como a tener estas ganas y estas cosquillitas de que, güey, claramente yo no me quiero morir siendo solamente, hablando como de profesión o como de cosas a las que me quiero dedicar. Yo no me quiero dedicar solamente a ser Maffer la modelo. Yo quiero explorar y explotar otras áreas de mi vida. Yo quiero tener nuevos proyectos y nuevas ambiciones, porque también eso era algo que me daba muchísimo miedo, de que si entonces ya, o sea, ¿cómo voy a hacer esa transición de dejar de ser Maffer la modelo para ser Maffer otra cosa? Y es como, güey, la vida es tan cortita, de verdad, la vida son 2 días que me dieron muchísimas ganas de comerme el mundo, y a partir de esa reflexión, te lo juro, Dios me ha regalado un sinfín de oportunidades, y ahorita, gracias a Dios, me regaló una socia hermosa y súper bondadosa con la que tenemos proyectos increíbles. Y si quiero llorar es porque me da mucho sentimiento, porque de verdad, unos años atrás yo jamás hubiera, o sea, es que de verdad jamás hubiera dimensionado el que yo te estuviera platicando esto y el que yo estuviera como que tan tranquila queriendo hacer otras cosas, porque yo estaba como así. Yo no veía otro camino, yo no veía otra solución, era como ya, fracasé. Y no es así. Y también ahí reconocí que todos mis logros y todo lo que he hecho, porque claramente también he hecho cosas muy padres, pero todo eso es prestado. Y sigo hablando como de mi trabajo en específico, que es el modelaje, que trabajo literalmente de mi cuerpo y de mi cara, y es como, no hay ningún esfuerzo en eso, ¿sabes? Literalmente fue porque mi mamá y mi papá se juntaron y me tuvieron a mí, y los genes que tuvieron y me regalaron me hicieron ser la persona que soy, de la altura que soy, del color de ojos que soy, el cabello que tengo. Literalmente fue regalado. Yo no hice nada para obtenerlo. Entonces no hay mérito en eso. Hay mérito en otras cosas que yo hago, como el esfuerzo, la disciplina que tengo, el cómo soy con los demás, el cómo me comporto, cómo es mi carácter, cómo enfrento la vida. Todo eso sí tiene parte de mi mérito, pero el ser bonita, y es por eso que decía que yo no quería crear contenido de este tipo. O sea, yo quería ir como más profundo y como invitar a más personas a que también hagan esta reflexión y se hagan más preguntas y se incomoden, porque realmente ahí es donde crecemos. Y así como me di cuenta que todo lo que tengo es prestado, también me di cuenta que no me puedo quedar todo lo que soy y todo lo que Dios me regaló para mí. Ahí en medio de esa reflexión sobre la muerte y yo viendo mi funeral y todo eso, encontré propósito. Porque sí, como te había mencionado antes, yo en Japón descubrí que para mí lo más importante y lo más valioso que me había dejado el modelaje no era el modelaje per se, sino como todas las experiencias que había tenido, las personas con las que había compartido, todo lo que había aprendido. Y me di cuenta que todas esas experiencias que yo tenía del modelaje, todos los viajes, las marcas con las que he trabajado, etcétera, etcétera, yo ya las compartía cuando daba clases. Y me visualicé dando clases, y si tú eres mi alumno no me podrás dejar mentir que yo normalmente te comparto estas cosas. O sea, yo te comparto, claro, sí, técnica para que sepas caminar, para que sepas posar, etcétera, etcétera, pero también te comparto como toda esta parte emocional. Y eso es lo más valioso de todo, compartir. Me di cuenta que mi pasión es compartir todo lo que yo aprendo con los demás. Y para mí ese fue mi core, ese fue mi centro, porque de ahí me di cuenta que esa pasión por compartir
la puedo hacer si soy modelo, si soy maestra, si soy runner, si soy empresaria, si soy abogada, si soy lo que sea, porque el compartir lo puedes hacer de las maneras que puedas. Entonces también ahí se me abrió un mundo de posibilidades y entonces ahí entendí que yo tengo mis propios dones y talentos y cómo voy a usar esos dones y talentos que Dios me dio al servicio de los demás. Entonces esto me ha hecho emocionarme muchísimo porque estoy conociendo partes de mí que antes no me había atrevido a explorar. O sea, eso de verdad me emociona de sobremanera el haberme dado cuenta de todo eso, porque ahora estoy ideando muchas cosas y me estoy conociendo en muchos proyectos, en muchos otros sentidos y ámbitos de mi vida, y fue como, no puedo creer que tanto tiempo de mi vida yo viví viendo solamente una rebanada del pastel, porque estaba tan enfocada en mí misma que no veía todo lo que Dios tenía para ofrecerme. O sea, ¿sabes? Era como, hay un jardín inmenso lleno de flores, de diversas flores esperando por ti, y tú solamente quieres un cachito. Ahí es donde me di cuenta que los seres humanos estamos un poco limitados por nuestras carencias. Y con esto no te quiero decir ni que ha sido fácil, ni que ahora yo ya soy la más buena y que yo ya le encontré sentido a mi vida y que ya no tengo dudas y que ya no cometo errores, ni nada de esto. Pero te voy a compartir una frase que también ha sido mi sostén, que es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Porque cuando mi parte perfeccionista quiere atacar, esa frase como que me baja y es como no cansarse nunca de estar empezando siempre. Porque así es la vida y porque entendí que los seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y esto quiere decir que siempre va a haber algo que podamos mejorar, algo que podamos seguir trabajando. Y antes yo veía esto como es que nunca va a ser suficiente, pero no. Simplemente es un bello recordatorio de que siempre estamos en evolución, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas, entonces siempre podemos mejorar y hacer cosas nuevas desde otra nueva perspectiva. Y eso de verdad y genuinamente me da muchísima emoción y se me hace algo hermoso, porque qué padre equivocarte y qué padre que al día siguiente lo vuelvas a intentar, y qué padre hacer cosas nuevas y tener gente que te apoya, qué padre descubrir nuevas áreas de tu vida que te gustan. Qué padre quitarte como ese peso de tener que ser perfecta o tener que rendir cuentas ante los demás. Qué padre como quitarte ya como todas estas marañas de tu cabeza que no te dejan ser feliz y disfrutar lo que tienes. Qué padre dejar de ser tan egoísta y de solamente estar viendo y estar tan enfocada en uno mismo. Qué padre tener esta oportunidad de aprender de las otras personas, porque yo antes era como esta persona que decía que tenía ansiedad social y que yo no salía mucho porque yo solamente como con mis amigos y así. Y también esta parte de abrirme a convivir, literalmente, me ha llevado a conocer y a tener amistades hermosas que me han enseñado tanto, pero tanto de su generosidad, su paciencia, su disciplina, su amor incondicional. Entonces, para mí, literalmente, este camino con Dios vino a revolucionar mi vida en todas las áreas. Como comprenderás, no podía hacer este video sin mencionarte a Dios, porque para mí este camino ha sido clave, y también este camino ya es un camino que voy a seguir caminando siempre, y es un camino en el que estoy aprendiendo también nuevas cosas, y eso me hace también emocionarme muchísimo. Lo que más prospera en este camino es el amor y la inmensa felicidad, es lo que te puedo decir. Y justamente en todo esto que te estoy contando encontré lo que es la verdadera felicidad, y yo siento que justamente eso es lo que estamos buscando todos los seres humanos, y me da mucho gusto haberlo encontrado. Te voy a leer un pedacito de lo que dice este libro acerca de la felicidad, porque Jess puso en palabras muy exactas lo que para mí es la felicidad, y dice: la felicidad es un estado interior, por lo tanto no depende de lo exterior, es un bien espiritual, no está limitada a tus cualidades ni al éxito, errores, defectos. Viene de la satisfacción del continuo vencimiento de ti mismo, de ir puliendo tu ser para convertirte en tu mejor versión. Si estuviera limitada a tus cualidades, significaría que las personas con menos cualidades tienen menos capacidad de ser felices. Si estuviera limitada a las cosas que puedes tener, significaría que las personas que no pueden tener muchas cosas tienen menos capacidad de ser felices.
Si estuviera limitada a tus títulos y éxitos, significaría que las personas que no pueden tener acceso a ciertos estudios o títulos tenían menos capacidad de ser felices. O sea, me encanta esto que dice que la felicidad no está limitada a tus cualidades ni al éxito, errores y defectos. Y era donde yo estaba basando mi felicidad, en el quién era, en el éxito, en mis cualidades, en la validación externa y en todo esto. Y como que también leer esto me quitó un tapón en el cerebro y decir como que, güey, claro. Y también rodearme de la gente correcta me ha hecho ser muy auténtica porque yo sé que ellos me quieren tal cual soy, por ser Maffer. Maffer y ya, no Maffer y una etiqueta, ¿sabes? Y este camino, o sea, a pesar de que te lo cuento ya con mucho entusiasmo y con una sonrisa en la boca y así, claro que no ha sido fácil, claro que no ha sido cómodo, hay veces que quiero salir corriendo, pero justamente esa es como la zona de confort y donde nos quedamos muchas veces la mayoría y donde yo estuve durante mucho tiempo, ¿sabes? O sea, por eso es este video, porque no me atrevía a dar el paso y a incomodarme y hacer más cosas para realmente conocer quién era, para realmente ponerle atención a todas esas heridas que yo estaba teniendo. Y quiero decirte que Dios nos dio a todos alas muy grandes y sería un desperdicio que no las utilizáramos. O sea, como esta analogía que tuve acerca como de el pedacito de jardín que vemos con lo que Dios tiene por ofrecernos, es como lo más hermoso que he descubierto y es como también con lo que te invito a que te quedes, que te preguntes y te cuestiones tal vez si solamente estás viendo como ese pedacito de jardín y qué tendrías que hacer para empezar a ver todo lo demás. Hay mucho que quiero decir y hay muchísimo más contexto y muchísimo más historia y muchísimo más en este video, pero no quiero que se haga eterno. Espero la verdad no haberte hecho bolas. A pesar de que lo escribí, de repente siento que ahí me fui de un lado para otro, pero espero puedas entender cuál es el verdadero contexto de este video y que este video a lo mejor te haya hecho ahí como cosquillitas para preguntarte algo. Y ya por último te quiero compartir algo que es muy chistoso, que yo siempre a mis libretas trato de ponerles un propósito. Y curiosamente cuando yo empecé esta libreta fue en mi cumpleaños. Eso también está en el blog de mi cumpleaños. Y entonces el propósito que yo le puse a esta libreta, te voy a leer un pedacito que dice tal cual. El propósito de esta libreta es seguir conociéndome y ser cada vez más yo con los demás. Me reta el ser auténtica porque me da miedo las personas, oportunidades que puedan irse. Pero este año y esta libreta van justo por eso. Acercarme y conocer cada vez más a Dios, a su palabra, escucharlo más y mejor. Que estas páginas sean testigo de los nuevos proyectos, disciplina y retos que vienen en camino. Estoy segura que es un año en el que tengo que poner dedicación a nuevos proyectos y pondré todo mi esfuerzo. Te pido, Dios mío, me regales voluntad para siempre seguir tu plan, humildad para saber escucharte, un corazón transformado y enamorado de ti, y que sea lo que sea, siempre vayas conmigo. Y me da un poco como de risa y qué chistoso es Dios, porque justamente estoy haciendo este video por ese propósito. Y yo sé que va a haber gente que tal vez me va a juzgar y que tal vez no lo va a entender y que tal vez se va a reír porque te estoy hablando de Dios y que también va a haber gente que se va a reír de que te estoy compartiendo una reflexión y que me va a echar carrilla, que si soy la católica o que si soy tu amiga la que da reflexiones, porque hay gente a mi alrededor que me lo dice y la verdad es que no me importa, porque así como yo pude sanar muchas cosas hablando con alguien que se sentía igual que yo, te quiero regalar eso en este video, que si tú te sientes un poco estancado, que si tú te sientes que también como que el perfeccionismo te está comiendo la cabeza o la ansiedad o lo que sea, te quiero pedir que usemos la sección de comentarios como un foro en el que tú también puedas atreverte a poner a lo mejor de una manera muchísimo más cortita lo que estás sintiendo, lo que te está incomodando, lo que estás atravesando, para juntos crear como esta red de apoyo y también recordarte que no estás sola y no estás solo. Voy a estar leyendo los comentarios y también me puedes escribir por mi Instagram, ahí contesto un poco más seguido. Y también si este video te sirvió de alguna manera, lo compartas porque nunca sabes
quién de tu círculo cercano puede estarse sintiendo también de esta manera y la forma en la que la puedas o lo puedas ayudar. Que le des like, que lo compartas, que te suscribas a mi canal y que si también quieres que hable o tienes preguntas acerca de alguna otra cosa, me dejes tus opiniones y todo en la parte de los comentarios. Y así como mi propósito de esta libreta era ser cada vez más yo, te invito a ti también a que cada vez seas más tú. Yo sé que de repente puede dar miedo y tal cual como lo escribí, me dan miedo las personas, las oportunidades y como las cosas que se puedan ir, pero te prometo que Dios nunca te deja solo, nunca te desampara. Él cumple sus promesas y Él siempre da a manos llenas. Y lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros es muchísimo mejor de lo que nuestra mente limitada puede imaginarse. Así que esta es mi invitación para ti. Y bueno, ya, si llegaste hasta aquí, de verdad espero que este video te haya ayudado mucho, que le des like, que lo compartas y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.